¿qué es un problema social que tú ves? Que probablemente te motive todos los días a decir, en verdad esto tiene que mejorar así. Que es algo que te molesta de tu ciudad, de tu país, que podría cambiar si es que esta tasa de corrupción baja y estos fondos lleguen a donde deberían llegar. O sea, tal vez una motivación personal, o sea, ¿cómo te explico? O sea, no tengo una historia ahí para contar que no, yo quiero... Sí, tranquila. Yo quiero tranquila. que la corrupción ayude al sistema de salud porque alguien se murió. Algo como Por eso. hiperpersonal, así. Ajá, no tengo esa historia, lamentablemente. O sea, también se puede hablar desde una perspectiva que estudié en una universidad privada y en un colegio privado. Entonces, a mí el tema de si el gobierno o no invierte estos fondos en educación es un problema que no me ha llegado mucho. Yo entiendo el problema, entiendo que esto a otras personas les afecta de forma muy directa. Y sí he visto, por ejemplo, casos de amigos o en donde unos familiares mueren porque el IES no les trató a tiempo o les diagnosticó mal. Escucho esto, pero es todas las personas, son todas las personas. Y de hecho es súper bonito como lo que acabas de aceptar, ¿no? Es como estás haciendo un proyecto que está ayudando al país y que tú tuviste la fortuna de contar con educación, pero al mismo tiempo, justo porque tuviste educación, pudiste hacer esto. Exacto. Entonces estás retribuyendo, me explico. Entonces Ajá. es como súper un tema de gratitud muy lindo de tu parte, como está ahí presente, me explico, y estás Ajá. trabajando en eso. Sí, porque no, lamentablemente no puedo traer una historia trágica a la mesa, pero sí esa necesidad de generar impacto. Y no deja de ser un impacto tan potente porque no tenemos la cifra, pero estoy seguro que son millones de dólares. O sea, debe ser. Son millones. O sea, son demasiados millones de dólares los que no terminan llegando a las obras públicas y a las diferentes áreas de infraestructura en un país. Pero solo reducir, estoy seguro que ustedes ya a medida que el proyecto vaya creciendo van a poder generar diferentes como modelos y van a decir, chévere, si reducimos esto en 2%, 5%, es como va a ser una locura la cantidad de fotos que van a llegar a donde tienen que llegar. Exacto. Entonces, algo que se está explorando ahorita es como que ya está la aplicación. Ahora, ¿cómo hacemos el impacto? Buenísimo. Regresemos a Prototype for Humanity, ¿no? ¿Cierto? Sí, Ya. entonces. Ya, te fuiste a Dubái. Te aceptaron. Debe haber sido como un momento muy bonito igual para ti. ¿Cómo fue esa experiencia? O sea, las probabilidades creo que primero, desde el principio siento que no estuvieron a nuestro favor. O sea, si ves, o sea, tal vez el proyecto sí tuvo el potencial, pero tú veías las cifras, son 3,000 aplicaciones, aceptan solo a 100. Nosotros estuvimos entre esos 100. Y después, dentro de ¿Cuántas aplicaciones? 3,000. Ah, son un montón, claro. Sí, ajá, y escogen solo 100 y el programa te subsidia, o sea, te paga el viaje a Dubái, el hotel, etcétera. Y el compromiso es que exhibas tu proyecto al público, a las autoridades, etcétera, dentro de estos 3 días de evento que se llevan a cabo allá. Y aquí es donde, ya nos vas a contar un poco, pero aquí es donde te topaste con lo que empezó este podcast. Claro, empiezas a exponer esto al público y estamos hablando de Dubái, ¿no? Es un país, tú nos vas a contar, muy diferente acá. O sea, realmente una persona que llega ahí en chanclas, medio mal vestido, puede, no sé, ser dueño de un imperio y querer invertir en tu proyecto y tú como que no cachas quién es. Así. Exacto, entonces este viaje ha sido, o sea, personal, ha sido un tema de nunca bajar la guardia. Nunca. O sea, y en un punto yo, por ejemplo, yo me acuerdo que una de las conversaciones más importantes que tuve y no me di cuenta hasta un mes después fue el día que estaba haciendo el setup. O sea, el día que yo estaba ahí poniendo la computadora mientras otros chicos soldaban, porque habían prototipos físicos. Yo ponía la computadora, poniendo un sticker, y ahí se acercó un organizador y era solo para conversar. Yo ni siquiera tenía pitch. Y esa es una persona con la que sigo en contacto ahora. Wow. ¿Y cuál fue? Cuéntanos un poquito más de este impacto. O sea, es como que estabas en negación, tal vez, de lo importante que era estar ahí. No, o sea, no era, tal vez sí era una negación, pero o sea, yo pensé que quizá me estaban estafando, que era muy bueno para ser verdad. Ah, ok. Sí, o sea, pensé que era muy bueno y en algún punto estaba esperando a que me digan, no, esto no es real. Entonces sí,
Fue el primer mes, o sea, desde que me aceptaron hasta que tuve el viaje, fue un tema de que no me lo puedo creer. Pero sí, fue real, estuve ahí. Wow, ya. ¿Y cuál fue la recepción de la gente con la que conversabas? Porque entiendo que va gente de todo el mundo también, ¿no? Sí. Entonces, obviamente algo que a mí me pareció muy importante es que nosotros supuestamente lanzamos el portal, o sea, como que publicamos la aplicación en donde se hace el rastreo de los procesos con alto riesgo de corrupción, lo lanzamos como que pues, está subido a la página web un día antes de yo hacer el viaje. Entonces, la primera vez que tuve contacto con posibles usuarios fue allá. Y la gente lo que decía, o sea, les parecía muy interesante porque esto no es la corrupción en compras públicas no es un problema del Ecuador, es un problema global. Y quizá en algunos países afecta más que en otros. O sea, no es lo mismo decir, yo combato la corrupción en Suiza que yo combato la corrupción en Ecuador. En Suiza nadie se muere de hambre. Nadie realmente se ve afectado si es que la gente es ineficiente. Acá sí. Acá el impacto de resolver el problema en Ecuador es amplio. O sea, hay un montón de puntos de impacto acá. Pero es un problema que existe. Entonces sí, tenía gente que... Primero, ¿cómo supuestamente detectas comportamiento sospechoso? Que lo que la gente se acercaba a preguntar. Claro, muy bonito tu idea, pero ¿cómo funciona? Ajá, sí. ¿Cómo detectas corrupción? Ajá. Y después el tema de que necesitamos esto en otros países. Wow. Claro, o sea, estoy seguro que había mucho... Se identificaba la gente. Llegaba y decía como, wow, no sé, en Zambia pasa lo mismo, ¿no? Sí, o sea, la tendencia era que eran países por lo general subdesarrollados, o sea, muchos países, por ejemplo, ahorita ya me olvidé, pero sí, o sea, por ejemplo, gente de Egipto con los que tuve conversaciones importantes, Sudáfrica, un sudafricano me dijo, yo no tengo tiempo para quedarme a hablar de tu exposición, pero leí la idea y como que qué bueno que estés haciendo esto. O sea, shame on them. O sea, como que si alguien es corrupto, díganle que todo el mundo sepa. Así. Dijo, Sudáfrica es un país rico. O sea, tienen tantos recursos, minerales principalmente. O sea, como que diamantes. Y la gente es pobre. Y en el Ecuador también hay mucha riqueza. O sea, te das cuenta que eso es una reflexión que me tocó hacer ahí también en una entrevista allá en Dubái. Es como, mira, Dubái creció de la nada. O sea, es en el desierto. Es un desierto. Y acá en el Ecuador tenemos todo. Y allá, sin embargo, por ejemplo, tuvieron metro. O sea, cuando yo estuve había metro allá y acá no había. Imagínate. Y fue una imposibilidad que creo que se construyó en 20 años. Wow. Ajá. Imagínate, qué loco. Regresando al tema del inicio del podcast. Entiendo que dentro de esta exposición te topaste con potenciales inversionistas, con personas que estaban un poquito más interesadas en el proyecto. ¿Y cómo manejaste esta parte ética, ¿no? Porque al final del día, ¿cómo financias algo que está tratando de solucionar un problema en el cual se están financiando de forma ilícita las compras públicas? Ajá, entonces sí, es como tú evitas meter un sesgo al análisis que estás haciendo por el hecho de que estás remunerando. Entonces, sí, fue una de las preguntas difíciles que tuve que responder. O sea, yo ahorita, como te dije, este problema de la corrupción o de ineficiencia no solo en compras públicas, sino en compras privadas, es algo global. O sea, y como tú también topamos en este podcast, es un tema que nadie quiere meterse porque es complejo. O nadie lo entiende. Encima es muy social. Cuando trabajas con gente de la ingeniería, es gente que le gustan mucho más los objetos que las personas y los comportamientos. Entonces, es un área en donde hay mucha capacidad para explotar y también para hacer impacto, ¿sí? Entonces, a mí una de las preguntas que me hicieron ya con gente que en su mira quiere hacer impacto global con este proyecto. Y a través de un liderazgo así, en este caso mío, ellos sí hicieron, por ejemplo, cómo te diferenciarías, por ejemplo, de empresas que sí se dedican a procurement, o sea, análisis. ¿Qué te diferenciaría, por ejemplo? Y bueno, ahí me tocó reflexionar y pensar en qué es algo que te podría evitar ese sesgo. Y en este caso,
es la reputación. O sea, este proyecto no nació con ningún interés comercial, ¿sí? Entonces, tú desde un inicio armaste los cimientos para una buena reputación. Entonces, después, ¿qué va a pasar? O sea, si este proyecto, digamos, se incuba, etcétera, lo que va a tener como fuerte es esto, principal, o sea, además de otras cosas. Pero es el hecho de que, por ejemplo, después tú puedes pedir que otras organizaciones que son legítimas, por ejemplo, Transparencia Internacional o el BID, etcétera, personas que ellos te avalen, y aunque tú eres una persona que recibe recursos de este proyecto porque se puede comercializar, tú aseguraste una reputación desde el principio. Entiendo. Y la única razón por la que ahorita estás generando plata es porque quieres hacer impacto. Tu capacidad para hacer impacto, lamentablemente, siempre va a estar atada de las manos de tu capacidad de financiarte.